ciudad de Bogotá y a nivel mundial un ministerio que se llama Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC. Este ministerio ha sido una gran bendición en estos últimos 5 años. Básicamente lo que nosotros tratamos en el ministerio es cómo defender nuestra fe ante grupos no cristianos o cultos no cristianos o también religiones no cristianas. Básicamente nos enfocamos en la palabra de Dios y en su verdad. Nosotros no criticamos, correcto, nosotros simplemente argumentamos. Nosotros tampoco atacamos a los miembros de esos cultos o religiones no cristianas. Tenemos una gran cobertura a nivel mundial, nos ven más de 280,000 personas cada 30 días y el número va en aumento. El Islam. Ahí tenemos una serie de preguntas. No las vemos todavía, no sé si ustedes las alcanzan a ver. Listo, ¿qué es el Islam? Primero que todo, es el Dios del Islam, el mismo Dios de los judíos y el de los cristianos, aquellos que profesan seguir solo a Cristo. ¿Es Mahoma el enviado de Alá o es el profeta escogido por el Dios judeo cristiano? ¿Quién es realmente Mahoma? ¿Quiénes son realmente los musulmanes? ¿Qué significa Alá? ¿Son Alá y el Dios de la Biblia la misma persona? Cuando hablo de persona, estoy hablando de que Dios tiene unas características con las que Él se presenta como ser humano, pero no sabemos que Dios es espíritu. ¿Cuál religión surgió en primera instancia? ¿La judeo-cristiana o la musulmana? ¿Aman realmente los musulmanes a los cristianos? ¿Cuáles son las doctrinas del Islam? Ok. Hermanos, la palabra de Dios en Gálatas nos enseña claramente y nos da una advertencia. Yo quisiera que alguien me la leyera porque estoy un poquito aquí con Gálatas, en el capítulo 1, por favor. Mientras tanto, yo trataré de dar en esta mañana una serie de respuestas concisas y claras a las preguntas que aparecieron hace un momento en la pantalla, ¿correcto? Gálatas capítulo 1. Antes de que les pregunte a algunos de ustedes que saben acerca del Islam, hay una característica única en todos los cultos no cristianos. Cuando tú analizas la historia de los testigos de Jehová, cuando analizas la historia de los mormones, cuando analizas la historia del Islam, siempre la característica de ellos es que a sus fundadores se les apareció un ángel. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos eso en mente, podemos, con base en Gálatas 1, poder defender la verdad del Evangelio. Y de hecho, ninguno de ellos ha dicho que se le ha aparecido Dios el Padre, ni Dios el Hijo, como tal. Posiblemente el que más se parece un poquito es el fundador de los mormones, José Smith. Pero aún así fue un ángel el que supuestamente le reveló el evangelio de los mormones. Bueno, ahora, después de esto, yo quiero preguntar, ¿alguno de ustedes alguna vez ha tenido algún contacto con algún musulmán, ya sea
personalmente a través de la internet, o qué sabe acerca de los musulmanes? ¿Son neófitos? Ok. Muy bien. ¿Saben ustedes cuántas mezquitas tiene Colombia? ¿Cuántas mezquitas musulmanes? ¿Cuántas? 5. ¿Dónde están? Maicao. Muy bien, muy bien. Resulta que en Bogotá ya hay una mezquita. La están terminando de construir. Yo cuando salgo en Transmilenio del barrio donde vivo, está pegada al lado de la Escuela Militar de Cadetes. Ok. La mezquita es el lugar donde generalmente se congregan los musulmanes. ¿Ya? Esto es, nosotros le llamamos a este lugar un templo, una iglesia, una congregación. Ellos le llaman mezquita. Totalmente diferente a la sinagoga, claro. Lo que pasa es que ustedes van a darse cuenta después de que Mahoma estuvo muy en contacto con los judíos de su época. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces. El cristianismo ha dejado de crecer el 30%. Ya nosotros no estamos predicando en las calles. Nosotros no estamos evangelizando en las calles. El islamismo o los musulmanes han crecido más del 70% en estos últimos 10 años. Y con todo respeto, mis hermanos, en todo lugar donde he tenido la oportunidad de hacer estas charlas, donde he tenido la oportunidad de predicar, de enseñar en la escuela de apologética, al final siempre los pastores aún han reconocido, cuando se dirigen a mí o cuando estoy recogiendo el testimonio de las escuelas, antes de que usted empezara a enseñarnos, yo le enseñaba a la iglesia que evitara la polémica en la calle. Entonces, cuando veíamos testigos de Jehová, le sacábamos el cuerpo, porque ¿para qué le vamos a tirar las perlas a los cerdos? ¿Para qué vamos a discutir con ellos o argumentar? Eso era lo que ellos pensaban antes de. Después del curso, empezaron a cambiar. Y de hecho he sido testigo y los he acompañado a mis estudiantes a templos mormones. Uy, hermano, ¿usted va a un templo mormón? Sí, cuando se trata de defender la palabra de Dios, voy hasta el confín del mundo. Hermano, es que la Biblia dice, no le des ni la bienvenida a tu casa. Sí, pero es que yo no le doy la bienvenida a las doctrinas de ellos. Yo le doy la bienvenida a mi prójimo. Porque aun cuando tengan religiones o puntos de vista teológicos diferentes, es mi prójimo. O la Biblia me enseña que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y es increíble y me gustó, porque dentro de esas discusiones y argumentaciones que tuvimos con los mormones, los veía hablar, defender la escritura ya sin temor. ¿Correcto? Y a la segunda cita no pude ir con ellos, pero ya lógicamente la actitud de los mormones había cambiado, habían sido cuestionados, y sabemos que Isaías 55 es muy claro en cuanto a la palabra. Nosotros no vamos a cambiar el corazón del ser humano, es la palabra del Señor, pero si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no defendemos la fe cristiana, estamos mal. ¿Cuáles son las raíces de esta religión? Vamos a ver cuáles son las raíces de la religión. El fundador de esta religión es Mahoma, ¿correcto? Y lo interesante es que Mahoma y los musulmanes ubican este nacimiento de religión desde el patriarca Abraham. Entonces, para un cristiano se le puede presentar un problema. Resulta que ellos también dicen que Abraham es el padre de ellos, y de hecho lo es. Ahorita vamos a verlo. Pero nosotros también, los cristianos y el judaísmo, correcto, declaramos que nuestro padre espiritual en la fe es Abraham.
eso significa entonces que tenemos algo en común. Posiblemente los musulmanes sean cristianos. No, no son cristianos. Los musulmanes son musulmanes. Los testigos de Jehová son testigos de Jehová. Los adventistas son adventistas. Los mormones son mormones. Y nosotros somos los cristianos. Ok, los musulmanes afirman que el Islam es un concepto inmutable y eterno, que está presente desde el origen de los mismos tiempos. La religión como tal surge a partir de la revelación que supuestamente recibe el profeta Mahoma a principios del siglo VII en la Meca. Pero resulta que a Mahoma no se le aparece ningún Alá, ni ningún Yahvé, ni ningún Jehová. ¿Ok? A Mahoma se le aparece un ángel. Y después le dio el nombre de ángel Gabriel. Supuestamente fue él el que le reveló el Corán a través de Alá. Mahoma comienza la prédica del Islam y obviamente empieza a ser perseguido. Y ahora les voy a decir por qué. No porque estuviera predicando una sana doctrina. En el año 622 el profeta huye a la ciudad próxima de Medina, hecho que marcó el inicio de la era musulmana. En el mundo musulmán, tanto como en el judaísmo, ellos tienen una forma diferente a como nosotros utilizamos los años y los siglos. Para los musulmanes, ellos están viviendo en el año de 1425 de la era. Los musulmanes simplemente eran y siguen siendo idólatras. ¿Okay? ¿Por qué idólatras? Porque ellos siempre adoraron cualquier cantidad de dioses. Lo que pasa es que hubo un dios de ellos en particular, que es Alá, que le dijo un día a Mahoma, supuestamente le reveló a través del ángel Gabriel, de que ellos debían de dejar de adorar todos los demás dioses. O sea, posiblemente este dios estaba celoso y quería que solamente la adoración fuera para él, porque ellos adoraban a más de 350 dioses diferentes, así como los egipcios, ¿se acuerdan? Los egipcios tenían más de 4000 dioses. Bien, vamos a ver entonces, ¿qué significa la palabra Islam? Ok. La palabra Islam significa simplemente rendirse, entregarse o sumisión al único Dios verdadero. A Él debemos someternos, lo dice el Corán en el capítulo 2, 133, y viene de la raíz de la palabra salem, que significa rendirse, entregarse. O sea, un musulmán es alguien que se rinde a Alá. ¿Ok? Es un partidario del Islam, es un seguidor de la religión del Islam. Pero cuando tú analizas y buscas la historia, la pregunta, la palabra, de dónde proviene el Islam, vas a encontrar cientos de páginas que manejan precisamente los musulmanes y que están siempre en los primeros lugares de Google o de Yahoo o de cualquiera otra de esas empresas buscadoras. ¿Y cuál es la idea? Porque ellos quieren dar un enfoque diferente al verdadero significado del Islam. Pero el Islam realmente, antes de que Mahoma usara este nombre para su nueva religión, ya era usada ampliamente. Y esta palabra realmente significaba desafío a la muerte, heroísmo, morir en batalla. Es obvio que si Mahoma usó esta palabra para designar su movimiento religioso, aunque lo nieguen los musulmanes, él estaba interesado en darle un matiz bélico a esta nueva religión. ¿Y cuál es el verdadero idioma del Islam? ¿Sabes cuál es? La guerra. Así como una vez hubo una inquisición, así como una vez también los cristianos en nombre de Dios asesinaron y mataron, así también desafortunadamente hacen los musulmanes. Pero ¿tiene el Islam algún tipo de teología como la tiene el cristianismo? ¿Sí la tiene? Claro que sí la tiene. Todos los grupos no cristianos tienen su propia teología.
Pero resulta que en la teología islámica sí tiene una serie de doctrinas que para ellos son fundamentales. Y son doctrinas precisas acerca de Alá, del juicio, del infierno, del cielo, de los ángeles, de los profetas, de la salvación. ¿Qué enseña el Islam? Vamos a ver qué enseña el Islam. Resulta que una de las cosas que yo más utilizo en mi argumentación es que el nombre Alá no está en la escritura cristiana. Empezando por ahí. ¿Ves? Entonces, fíjate que ya con ese solo hecho, que el nombre Alá, Dios nunca en la escritura judeo-cristiana, y voy a usar el nombre judeo-cristiana siempre para indicar el judaísmo y el cristianismo como tal desde sus mismos inicios. 2. Todos aquellos que pretenden igualar al Dios de la Biblia con Alá están totalmente equivocados. Y es que desafortunadamente también he escuchado a pastores en iglesias cristianas diciendo que Alá y Dios, el Dios nuestro, es igual al Dios de ellos. Alá no es el Dios cristiano o judeo-cristiano, el de las escrituras. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros los cristianos no podemos decir que Alá es... Jamás. Por eso estaba poniendo el ejemplo de que en estos 5 años me ha tocado corregir a 3 pastores, no desde los púlpitos, sino ya cuando han bajado del mismo, y decirle, no vuelva a enseñar por favor el concepto de que Alá y Dios, el Dios judeo-cristiano, es exactamente igual. No es igual. Alá es un Dios con D minúscula y el nuestro es un Dios con D mayúscula, si lo quieres poner de esa manera. Y sabemos que no hay dioses en este mundo, que todos son demonios. Porque yo creo que Dios no hizo ni jamás permitió la existencia de ningún Dios fuera de Él, porque si no se contradeciría la Escritura. Ya voy para el significado. El nombre del Dios de la Biblia es Yahweh, que se ha traducido como yo soy. Es un verbo en eterno presente y nosotros lo sabemos. Ese fue el nombre en Éxodo 3:14 que el Señor le dio a Moisés, cuando le preguntó. ¿Y con qué? Si me preguntan quién eres tú, ¿qué les diré? Diles que yo soy el que soy. Entonces, ya vas empezando a notar que no hay igualdad entre Alá y el Dios nuestro. ¿Ok? Este nombre ha sido usado solamente por la segunda persona de la Trinidad. ¿Y cuál es la segunda persona de la Trinidad? Nuestro Señor Jesucristo, obvio. Y en el Nuevo Testamento hay muchos yo soy por parte del Señor Jesús. Ego eimi es en el griego. Sigamos. 4. Aunque los musulmanes, en un intento por copiar de la Torá los atributos de Dios y tratando de igualar al Dios de ellos con el Dios judeo-cristiano, le han dado a Alá 99 nombres, algunos muy similares a los nombres dados a Dios por causa de sus atributos en el Antiguo Testamento. Entonces, nota esto. Si nosotros no conocemos bien el trasfondo del Islam, si una persona te da los 99 nombres, un musulmán te da los 99 nombres de su Dios Alá, tú vas a decir, ¡qué coincidencia! Es que al Dios Todopoderoso de la Biblia también se le llama Todopoderoso. Al Dios de la Biblia, a ellos, los musulmanes, lo llaman también, al Dios de ellos lo llaman el Creador. Entonces, si la persona no sabe trazar una línea bien clara entre lo que es Islam y lo que es el cristianismo, simplemente se dejará gobernar por ese pensamiento y podrá pensar que ella también puede adorar al Dios musulmán como se adora al Dios de la Biblia.
Es fácil, entra a internet y busca los 99 nombres de Alá y te van a dar. Y hay dos cosas particulares que me llamaron, que siempre me han llamado la atención en este nombre. Pongan atención. Los musulmanes le llaman al Dios de ellos, lo cual es diferente al Dios nuestro, el supremo en orgullo y grandeza. En ningún lugar de la Biblia a nosotros se nos enseña que nuestro Dios es grande en orgullo. ¿Ves? Esa es una gran diferencia. Entonces, cuando yo analizo cada nombre, entonces podré notar la diferencia entre los nombres que ellos usan y los nombres que nosotros utilizamos en la escritura. Como yo no sé árabe, pues si alguno sabe, por favor ayúdenme. Al-Mutakabir es el supremo en orgullo y grandeza. Y otro nombre que me llamó la atención y que yo utilizo también cuando discuto con los musulmanes es el creador de lo que hace daño. ¿Es Dios el creador de lo que, el Dios nuestro, el creador de lo que hace daño al ser humano? Entonces, ¿ves? 99 nombres que son aparentemente iguales, pero solamente con que dos sean diferentes, no lo hace el Dios igual al Dios de la revelación bíblica. ¿Entendido ahora sí? ¿Qué significa Alá? Antes de que yo empezara con el ministerio, a mí siempre me llamaba la atención la defensa de nuestro evangelio, tal cual como lo escribe la Escritura. Y por eso hace más de 5 años pude corregir a un pastor, fue el primero que corregí antes de los otros que corregí. Porque cuando empecé a indagar por el nombre de Alá hace más de 10 años, yo descubrí algo. Los pastores a los que yo escuché una vez decir que el Dios cristiano y el Alá del Corán eran iguales, esos pastores estaban totalmente equivocados, ya no tenía tiempo de corregirlos, ya estaban muy lejos de la ciudad de origen de ellos. Pero sin embargo, tenía delante de mí algo que hacer, seguir investigando el verdadero nombre de Alá, correcto, para ver qué era lo que significaba. Por eso le respondí al hermano hace poco. Alá es un Dios entre cientos de dioses que usaban en la Arabia antigua, que seguramente se puso celoso, le dijo a Mahoma: dile al pueblo que dejen de adorar a los 300 y pico de dioses y empiecen a adorarme a mí. Dile que yo soy el único Dios a quien ellos tienen que adorar. Y mira lo que significa Alá realmente. Obviamente, cuando tú miras e investigas, todos aquellos que están a favor de los musulmanes van a negar esto. Pero en el momento en que se escribe el Corán, Alá era el nombre del dios Luna, el dios jefe de la tribu Quraysh, de donde viene Mahoma, en la ciudad de Meca. Correcto, a esa tribu pertenecía Mahoma y su esposa. Al principio se le conocía con el nombre Al-Ilah, que significa el Dios en la lengua árabe. Luego este nombre cambió a Al-Ilah y posteriormente cambió a Alá. Esto no tiene nada que ver con Alibaba y los 40 ladrones. Esa primera esposa que se menciona ahí realmente fue la primera de él. Parece que a Mahoma tenía una inclinación o por las mujeres demasiado maduras o por las niñitas de 9 años. Si hoy en día Mahoma viviera, yo creo que a Mahoma se le debería hacer un juicio por pederastia, porque él tuvo una esposa a los que tenía 9 años de edad, pero eso lo vamos a ver más adelante. Para la tribu de Mahoma y su esposa, la tribu Quraysh, el nombre Alá significaba el dios Luna y convenientemente era el jefe de los dioses, como te acababa de decir. Pero existían numerosos dioses y esta misma tribu, incluyendo la familia completa de Mahoma, adoraba por lo menos otros 360 dioses adicionales.
Por eso es que nosotros tenemos siempre que tener mucho cuidado y saber trazar la línea de diferencia entre el islamismo y el cristianismo. Ok, ¿qué seguimos aquí entonces? Apenas semanas, meses y años antes que Mahoma recibiera su supuesto mandato divino y la sugerencia de su esposa, esto no fue por sugerencia del ángel Gabriel o de Alá, de destruir todos los demás dioses e instaurar adoración a solamente el Dios principal al que desde décadas habían adorado, al Pilar, el Dios Luna. Miren esto, tan interesante. Cuando tú analizas los grandes países de Arabia, analiza por favor la próxima vez la bandera de esos países. Muy bien. ¿Qué otro detalle pueden ver ustedes, además de la media luna en las banderas? ¿En qué otro lugar vemos esos detalles de la media luna? ¿En dónde? Los dibujos animados, sí, pero hay algo muy particular. Miren, las ambulancias de la Cruz Roja en el mundo, por así decir, cristiano, o el mundo occidental, utilizan la Cruz Roja. Por eso se llama la Cruz Roja. Pero en ningún país del Oriente tú vas a ver en las ambulancias la Cruz Roja. Vas a ver la media luna, pero roja. Y sigue siendo igual, la Cruz Roja. Es la misma organización a nivel mundial. Pero vas a ver solamente la media luna, porque ellos no comulgan con la cruz de Cristo, que es el símbolo del cristianismo como tal. Símbolo. Pero la persona de Cristo es diferente. Entonces, esta misma luna creciente que ellos usan en sus banderas y en todos los símbolos de ellos, en los símbolos de su ejército, en los símbolos de las escuelas, a donde ellos van, es usada, pongan atención, era usada desde la antigüedad por los sumerios que adoraban al antiguo dios Luna. Muy bien, aquí pueden ver el símbolo del dios Luna, Alá. Ahora sí, Alá no significa Dios, por lo menos el Dios cristiano. Alá simplemente significa Dios de la luna. Bien, vamos ahora sí a lo que dijo la hermana hace un momento, la promesa. Ok, ¿a quién le dio Dios la promesa de que su descendencia vendría el Salvador del mundo? De Abraham, muy bien. Pero resulta que Abraham tuvo 2 hijos. Muy bien, claro. Muy bien, perfecto. Pero los musulmanes se van a defender de esa posición y te van a decir que Abraham con su hijo Ismael construyeron el templo donde está en estos momentos la Kaaba de ellos. ¿Y tú qué le vas a decir? Ah, ¿es mentira? ¿Simplemente así? No, lo que pasa es que eso es mentira lo que tú dices. No, eso no es argumento. Tenemos que tener bases bíblicas. No, pero es que la Biblia resulta que ha sido traducida a tantos idiomas que la Biblia se ha perdido, el verdadero sentido de la escritura se ha perdido. ¿Dónde están los originales de la Biblia? Yo no creo en la Biblia. Muy bien. ¿Dónde están los originales de la Biblia? ¿Quién tiene los originales de la Biblia? Los tiene la Iglesia Católica Romana, ¿correcto? No, los originales de la Biblia no existen. ¡Wow! Hermano, ¿y entonces cómo nos llegó a nosotros ese libro? Bueno, fácil. A nosotros nos llegó simplemente de copias de los originales.
Nosotros no tenemos ni un solo original, en el mundo entero no hay ni un solo original de las epístolas de Pablo, ni siquiera de la Torá. ¿Ok? Ni aún los del Mar Muerto, ni siquiera los de las cuevas del Qumran, mi hermano. Nada de eso. Todos ellos fueron copias de los esenios, particularmente las del Mar Muerto. Pero entonces, ¿cómo usted me garantiza de que esta palabra de Dios es verdadera? ¿Cómo? Yo no puedo. ¿O es que alguno de nosotros vio a Moisés escribir la Torá? ¿Alguno de nosotros vio a Pablo o se sentó a tomar con él un café allá en Éfeso? Pero nosotros tenemos algo diferente. ¿Cómo cree usted, hermano? ¿Cómo cree usted en esta? ¿Cómo cree usted que esta es la palabra de Dios? ¿Cómo cree usted que esta es la revelación de Dios si usted nunca en su vida ha visto un manuscrito? ¿Cómo le dices o le refutas a un musulmán ese punto en los que ellos aparentemente tienen razón? ¿Cómo? ¿Alguien dijo por aquí algo? Por fe, obviamente, solamente por la fe. Yo nada más creo en la palabra de Dios es por la fe. Pero entonces, si nosotros no tenemos los originales y solamente tenemos copias de las copias, ¿cómo podemos nosotros estar tan seguros de que efectivamente esa es la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Ha prevalecido otra vez? No, necesito algo más pesado. Se cumple. Muy bueno, bien. No, resulta que los padres de la antigüedad, los que llaman los padres del cristianismo como tal, escribieron basados sobre las copias que ellos tuvieron. Y hoy en día nosotros nos pueden destruir todas las copias que hay en el mundo acerca de la Biblia, y todavía la Biblia, solamente por los comentarios de los hombres de los primeros 4 siglos, hay suficiente para todavía seguir manteniendo la escritura, aun cuando este libro lo quisieran recoger. Entonces, mis hermanos, pongan atención, no se dejen volver, por favor, a poner el dedo en la boca. Es cierto, nosotros no tenemos los originales de la escritura, pero nosotros tenemos copias de los originales, ¿ok? Pero la Biblia, entonces, si ha sido copiada de las copias y no de los originales, ¿cómo sabemos nosotros de su veracidad? ¿Por fe? No, ya no es por fe. Resulta que los documentos que se han ido encontrando durante los últimos siglos han dado fe exacta de que efectivamente la palabra de Dios es exacta como la escribieron en sus primeros orígenes. Hay hechos históricos, ¿sí?, que nos dicen a nosotros también que la palabra del Señor es realidad. Amén. O sea, lo histórico no dice que la Biblia, la Biblia no dice que lo histórico es verdad, lo histórico afirma. Amén. Igualmente la ciencia, la palabra de Dios, el libro de la Biblia, no es ciencia, correcto, y la ciencia no es la que me está a mí dando la autoridad de la escritura, es la escritura la que me da a mí la autoridad de la ciencia, sobre la ciencia y sobre los hechos históricos y sobre la evidencia histórica. ¿Y cuánto es la Biblia segura? La Biblia solamente tiene algunos errores. ¿Y sabes cuáles son? A lo mejor la palabra Jesús Cristo no se escribe Jesús Cristo, sino se escribe Jesucristo. A lo mejor hay palabras repetidas. El 0,5% es el único error que nosotros tenemos en nuestra escritura. 0,5%. Algunos la suben hasta el 1,5%, pero aún así esta escritura sigue siendo veraz. Por eso cuando un musulmán a mí me habla mal acerca de la escritura, yo tengo las herramientas para defenderme y decirle: lo que usted me está diciendo es falso. Muéstreme la evidencia de que la escritura es falsa, y yo le mostraré a usted la evidencia de que la escritura sí es verdadera. Muy bien, habíamos hablado. ¿A quién le dio Dios la promesa de que de su descendencia vendría el Salvador del mundo? Ya lo sabemos bíblicamente, pero ahora lo vamos a buscar en la Escritura, y con esos pasajes tú vas a defender la verdadera descendencia que viene desde Abraham. No viene del hijo de la sierva. Eso nosotros lo sabemos, pero ¿cómo lo vas a plantear ante un musulmán? Ese es el dilema. Es ahí donde tú tienes que presentar verdadera defensa del Evangelio.
¿De la descendencia hebrea o de la descendencia de los ismaelitas? ¿A quién le reconfirmó Dios la promesa de que haría de él, una nación grande y poderosa? ¿A Isaac o a Ismael? ¿Sí? Falso, a los dos por igual. Uno, las promesas de Dios a la descendencia de Abraham las podemos encontrar en Génesis, obviamente. ¿Ok? De acuerdo a la Biblia, ¿cuál descendencia de Abraham habitó en tierra ajena? Ese es un punto muy interesante, ¿no? Oído, es cierto que Dios le dijo a la mamá de Ismael de que haría de él una gran nación. Cuando yo estoy argumentando con un musulmán, lo primero que yo tengo que hacer es decirle, reconocerle, ¿no? Efectivamente, el Dios de la Biblia judeo-cristiana también le dio una promesa a Ismael de que haría una gran nación. Pero le pregunto al musulmán, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, cuando Dios le dijo a Abraham que habitaría en tierra ajena, ¿a cuál descendencia se estaba refiriendo Dios? ¿A la descendencia de Ismael o a la descendencia de Abraham? Ismael nunca estuvo en Egipto. ¿Sí? ¿Ves? Aprópiate de esos pasajes bíblicos. ¿Ya? Los ismaelitas no estuvieron 430 años en Egipto. Aquí, si lees bien Génesis 13, 16, 18 al 29, te vas a dar cuenta que Dios le dijo a Abraham que su pueblo iba a habitar en tierra extraña y se fueron a Egipto con José y allá duraron 430 años. La promesa no era para la descendencia de Ismael, era para la descendencia de Abraham. Entonces ya tengo dos puntos más a mi favor en cuanto a la escritura. Sí, claro, hermano, pero ¿a quién le dice Dios de que su pueblo iba a ir a Abraham? No se lo dice a Isaac, Isaac no había nacido todavía. La descendencia de Abraham, dos, Ismael e Isaac, ahí lo puedes encontrar en la Biblia. ¿Con quién reconfirmó Dios el pacto? Ahora sí escuchen, porque ese es nuestro problema, tenemos que aprender a escuchar. ¿Con quién reconfirmó Dios el pacto que había hecho con Abraham? Es que Dios primero le da la promesa a Abraham, le confirma el pacto a Abraham. A Abraham le nacen dos hijos, Ismael e Isaac. Cuando ya Isaac crece, Dios le reconfirmó a Isaac, no a Ismael, la promesa que había hecho con Abraham. Dios nunca le dijo a Ismael que la descendencia de Ismael, de esa descendencia provendría el Mesías, el Salvador del mundo. Solamente lo hizo en la línea de Abraham. Isaac, y después ¿con quién la reconfirmó? Después de Isaac, ¿a quién tuvo? Muy bien, ¿y a quién le confirmó nuevamente Dios la promesa de Abraham? A Jacob. Y después, ¿a quién más? Lógico. ¿Y después a quién? A David. Y así sucesivamente hasta que llegó el Mesías a través de la línea de la descendencia. Por favor, le hagas las genealogías de Mateo y de Marcos. No. Ahora no quiero ir a los versículos porque nos llevaría un poquito de tiempo, pero si quieren vamos.
Para que ustedes se den cuenta. ¿Por qué les estoy dando estos pasajes? Muy fácil. Porque estos pasajes son los que te van a ayudar a ti a defender la verdadera fe cristiana. Las promesas de Dios solamente fueron para Abraham y el hijo de la promesa, que era Isaac. Nunca fue Ismael el hijo de la promesa. Ismael es el hijo de la esclava. Nosotros somos los hijos de la libre. Esa es una gran diferencia. Hágaselo notar al musulmán. Señor musulmán, usted viene de la sierva. Usted no viene de la libre. Génesis en el capítulo 21. Voy a leer nada más los versículos del 11 al 13 para que ustedes se den cuenta. Escuchen esto. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. ¿De cuál hijo? De Ismael. Porque Dios nunca le dijo a Abraham: ok, ya te equivocaste, Abraham, ya metiste la pata tú y tu mujer, porque tu mujer llegó y te dijo: acuéstate con la sierva. Abraham no tenía intención de acostarse con la sierva, pero tampoco se opuso, ¿no? Noten en el versículo siguiente lo que dice la escritura. Dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En otras palabras, Dios le dijo: está bien, échalos de aquí, sácalos de la presencia de Sara y de tu presencia, hazlo. Dios no es un Dios injusto. Dios tiene sus planes. Dios es soberano. Nadie le mueve la mano a Dios. Cuando Dios no quiere, Dios no hace nada. Porque si no, entonces Dios perdería su soberanía. Si piensas que Dios se le puede mover el brazo, estamos muy equivocados. Dios es soberano. Y dice: en todo lo que te dijere Sara, ahora sí le dijo el Señor, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Por qué? Porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios jamás habló de de Agar y de Abraham, como habló Dios de Sara y de Abraham, como uno solo. Esa es la gran diferencia. Uno solo fueron Abraham y Sara, como fueron Adán y Eva, como somos nosotros con nuestras esposas, con nuestra esposa, uno solo. Sigamos. Descendientes de Ismael. Si ustedes leen con detenimiento ese pasaje, se van a dar cuenta que esa descendencia de Ismael jamás menciona el nombre de Jehová. Jamás menciona que esa descendencia invocó el nombre de Jehová. Y para yo hacer eso, tengo que usar pasajes paralelos. Usa el pasaje paralelo de la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Por eso Dios llama a la descendencia de Caín los hijos de los hombres, y por eso llama a la descendencia de Set la descendencia de los hijos de Dios, porque fueron los únicos que invocaban el nombre de Jehová. Entonces, cuando yo analizo y estudio la escritura paralelamente en los pasajes paralelos, me doy cuenta que en la descendencia de este señor Ismael jamás se menciona el nombre de Jehová. Otra pieza más que tengo yo para defender el verdadero evangelio. Cuando lees la descendencia de Isaac, ahí te vas a dar cuenta desde el versículo 19, en el capítulo 25, que ellos sí invocaban el nombre de Jehová. Así, mis queridos amados, mis queridos hermanos, mis amados hermanos, eso de que el Dios Alá es igual a mi Dios, pues con todo respeto los musulmanes están bastante equivocados. Porque si realmente el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento, porque Dios es inmutable, hubiera sido el Dios de los ismaelitas desde el mismo principio hubieran invocado el nombre de Jehová, pero nunca lo hicieron.
Señor. Decía que lo que decía de la soberanía de Dios, porque son como los hijos, ¿cierto? Como los hijos, Caín y Abel. Ya sabemos lo que pasó en Génesis 4, que Caín mató a Abel. Sí, Señor. Caín y Abel, porque Abel sabía la manera perfecta de acercarse a Dios. Amén. Lo matan y toda esa generación a través de Caín, ¿sí? Es una generación que no conoce al Señor. Así es. Solamente cuando le nace sed, hacerle nace que nos y volvieron a invocar después de los Amén. 35 años el mundo de Amén. Ese no es el punto, pero eso es muy interesante conocerlo para que nosotros usemos el paralelismo en la hermenéutica de la Escritura. ¿Ok? Eso se llama paralelismo, buscar pasajes paralelos que hablen de eso. Aunque no es el momento, sí sería interesante que investigaran un poquito más acerca de esa situación y a partir del momento de la salida del huerto del Edén, lo que sucede con Caín y Abel. Recordemos algo, la ofrenda de Caín no fue rechazada por Dios. ¿Ok? De hecho, Hebreos dice después que la ofrenda de su hermano era mucho más excelente, mucho más, o sea que la ofrenda que presenta Caín es excelente. Y no fue la actitud de su corazón tampoco, ¿ok? Él simplemente dejó de creer a Dios y él pensó que ya estaba justificado y como él no mató cordero, él solamente presentó de la ofrenda de la tierra pensando que así se iba a justificar, pero el hombre no es justificado por las obras, el hombre es justificado es por la fe y la fe de Jesucristo y en el Antiguo Testamento desde Génesis, desde el mismo Génesis, Dios baja y ese es el que sacrifica el cordero con la piel con la que viste a sus dos hijos. Amén. Voy a comparar rápidamente varias cosas entre Jesús y Mahoma. Asesinatos. Jesús nunca asesinó a nadie. Mahoma asesinó a muchas personas. Según él, en una ocasión en la Meca se le aparece el ángel Gabriel y le dice, porque no tenían dinero, entonces el ángel Gabriel le dijo, bueno, muy fácil, empieza a asaltar a todas las caravanas, a robarlas, y a todo aquel que se oponga a ti con el dinero, mátalo. Duración del ministerio. Jesús solamente enseñó en aproximadamente 3 años y medio. Mahoma en 20 años no alcanzó. De hecho, se ha comprobado y hay evidencia suficiente de que Mahoma no terminó de establecer como tal el islamismo. ¿Ok? Oído con eso, ¿no? Aprendan. No lo terminó de establecer. Fueron los posteriores imanes, que son como los sacerdotes de ellos, los que terminaron de escribir. Y de hecho quitaron muchas cosas del Corán que no están en el Corán actual que se lee. Esclavitud. Jesús jamás poseyó un esclavo. Mahoma fue dueño de cientos de esclavos. Escuchar de Dios. Cuando Jesús escuchó de Dios fue al desierto para ser tentado e inició su ministerio con osadía y con decisión. Cuando Mahoma escuchó la voz de Alá, supuestamente a través de un ángel, actuó como un cobarde. Estuvo inseguro y quiso cometer suicidio. Usen esa cita del Corán para los musulmanes y díganle, ahí está, el Corán 74 del 1 al 5. Faltan 7 minutos. Identidad. Jesús afirmó ser Dios. ¿Ok? Por eso los judíos que quisieron matarlo, porque afirmó ser Dios. Y de hecho Jesús es la encarnación de nuestro Dios eterno y poderoso. Jesús afirmó ser el único camino, la verdad y la vida. Mahoma fue un simple mortal. Las instrucciones, ¿de quiénes recibieron instrucciones? Jesús las recibe directamente de Dios el Padre. El hermano en esta mañana leyó un pasaje de Juan. ¿Sí se acuerdan cuál fue ese pasaje? 5:5, pero ¿qué dice el pasaje? ¿Se acuerdan lo que dice el pasaje? El Hijo nada podía hacer si no lo veía hacer del Padre. Exacto.
Muy bien, hermano. Así debemos ser los cristianos. Nosotros no debemos hacer obras por emociones, porque las obras en las que nosotros tenemos que caminar son las que Él preparó de antemano para nosotros. No son las obras que hacemos nosotros o que pretendamos hacer. Matrimonio. Bueno, Mahoma recibió las instrucciones de un ángel. El matrimonio. Sabemos que nuestro Señor nunca se casó. Mahoma tuvo mal contadas 20 mujeres y una de ellas tenía 9 años de edad. ¿Ves la gran diferencia? Ministerio. Jesús recibió su llamado directamente de Dios. Jesús nunca hizo nada a oscuras. Jamás. Cuando Él recibe la unción después de haber bajado, después de haber sido bautizado, lo hizo públicamente y delante de su Padre, confirmando a través del Espíritu Santo la unción. Mahoma no. Mahoma la recibe supuestamente del arcángel Gabriel. Pero ¿sabes? Mahoma lo hizo todo en la oscuridad de una cueva. Y algo peor. Ustedes saben, Mahoma era analfabeta. Era un analfabeta. Mahoma ni leía ni escribía. Muy bien, ¿quién escribió? Supuestamente la historia dice que a Mahoma le tocaba aprenderse el mensaje del arcángel de memoria, llegar a su casa y supuestamente escribirlo, dárselo a otras personas para que lo escribieran. O sea, ¿cómo tú puedes tener seguridad y confianza en algo que realmente no ha sido ni transmitido directamente por Dios al hombre como hizo con los escritores del Antiguo Testamento? Imagínate a Pablo. Señor, repita la instrucción. Se va donde le escriba. Mira, escriba esto. No. Los escritores del Antiguo Testamento escriben directamente guiados por el Señor. Milagros. Jesús llevó a cabo muchos milagros, todos los conocemos. Mahoma. La única cosa que supuestamente milagrosa que hizo Mahoma en su vida fue el Corán. Pero es mentira, porque el Corán, vuelvo y repito, no lo terminó de escribir Mahoma. Muerte. Esto es lo más rico cuando yo hablo con los musulmanes. Jesús, mi Señor, mi Dios, muere. ¿Correcto? Es sepultado y a los 3 días resucita. ¿Dónde está tu Mahoma? ¿Dónde están los huesos y la carne de tu Mahoma? ¿Sabes? Con todo respeto, está pudriéndose en una tumba. Bueno, a lo mejor ya está hecho polvo el pobre Mahoma. Pero mi Cristo está vivo, intercede, media por mí. A mí me gusta hablar siempre en primera persona. Porque son promesas, recuerda, ¿no? Dios es un Dios individual, las promesas son mías, personales. Jesús nace de una virgen. Mahoma no nació de ninguna virgen. ¿Correcto? Amén. Eso ya no tengo tiempo, faltan 3 minutos, pero lo vamos a ver en otra ocasión si el Señor lo permite. Su padre fue un simple mortal y total pecador. Jesús nunca pecó. Mahoma fue un pecador, lo confirma el Corán. Jesús nunca peleó. Sí se malgenió y se airó. ¿Correcto? Se airó. ¿Ya? Como nosotros también nos podemos airar, pero sin pecar. Que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿no? Pero Mahoma pasó peleando toda la vida. Toda la vida pasó peleando, asesinando, matando, sacando, saqueando, robando. Bueno, si ese es el Mahoma que el islamismo tiene y en ellos está la confianza, pues sigamos orando por ellos. Profecía. Jesús es el único hombre en la tierra que ha caminado por esta tierra, en el que se le han cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento. No hay un solo hombre en esta tierra que haya caminado que jamás se haya cumplido una profecía sobre él, a menos que sea uno: arrepiéntete o te vas para el infierno. Esa es una profecía verdadera.
Sacrificio. Jesús entregó su vida voluntariamente por otros. Mahoma siempre salvó su vida e hizo que otros fueran asesinados. Vida. Jesús es el único que tiene poder para dar y quitar la vida. Correcto, pero nunca lo hizo. Más bien, Él dio vida. Nadie murió en la presencia de Jesús. O si no, cuando Jesús dijo, a todos los que me diste, ¿qué? ¿Yo qué? Yo guardé, excepto uno, el hijo de perdición. Y así como estuve con ellos, estaré con ustedes hasta el fin de los días. ¿Quién puede darte esa promesa? Omnisciencia y omnipresencia de un Dios todopoderoso. Jesús recibió y escuchó la voz de Dios. Mahoma no recibió o escuchó nunca la voz de Alá, fuera de un ángel que percibió. El santo, el único santo de Israel, es el Dios que nosotros conocemos en la Escritura y ha sido revelado en la Biblia. Tú le preguntas a un musulmán, o más bien, no un musulmán, voy a cambiar un poquito y ya nos vamos. Hermano, si usted se muere ahorita, ¿para dónde va? Ok. Si te mueres ahorita, ¿para dónde te vas? Para el cielo. Muy bien. ¿Aquí alguien duda que cuando si se muere ahorita mismo se va para el cielo o para el purgatorio? Con esto termino. Mira, hermanos. Oh, ¿quién eres tú? Después de todo, ¿quién eres tú? Eso es. Yo no soy ya Carlos Carriras, porque Cristo supuestamente vive en mí. Bueno, supuestamente no. O sea, les digo supuestamente a ustedes pensando, que Cristo vive en mí. Miren, hermanos, yo le pregunto al musulmán, señor musulmán, cuando usted se muera, ¿a dónde cree usted que va a ir? ¿Al paraíso o al infierno? Señor testigo de Jehová, cuando usted muera, ¿a dónde va a ir? ¿Va a ir al cielo, el cual está reservado solamente para algunos? ¿O va usted a vivir aquí en el cielo de la tierra, aquí en el paraíso terrenal? Señor mormón, cuando usted muera, ¿para dónde va a ir? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿O usted cree que va a ser Dios de un planeta, como enseña su teología? Y sabes, la respuesta siempre es común en ellos. No sé. En el mormón depende de las obras que haya hecho. En el testigo de Jehová depende cuántos tratados de la atalaya esté repartiendo en la calle. El musulmán depende de la misericordia de Alá. Si él quiere, me perdona. Si él no quiere, no me perdona. En cambio, le preguntas a un cristiano que ha sido sellado por el Espíritu Santo, que sabe perfectamente que la plenitud de Jesús vive en él, que realmente ya hemos sido comprados con su sangre, te dirá simplemente, cuando yo me muera, simplemente me iré para el cielo. ¿Ves la gran diferencia? Hermanos, espero que estas pocas herramientas que les he dado les sirvan para que ustedes puedan presentar defensa del Evangelio ante los grupos no cristianos, particularmente los musulmanes. Amén. Como ya estamos menos 2 minutos, las preguntas